noches, esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estamos hablando con Federico Delgado, fiscal federal. Me parece que es interesante en este día en el que estamos un poco más calmos, porque es un día sin actividad, discutir un poco el rol de la justicia. En estos días hemos estado, y todavía nos quedan unos pocos más, para saber quiénes son los candidatos a presidente de la Nación y a diputados. Mal que bien, hay como una discusión. Hay la posibilidad de una elección, una participación cada 2 años o cada 4 años según el cargo y saber quiénes son. Los dos poderes, el legislativo y el judicial, el legislativo y el ejecutivo, están sin dudas en la necesidad de que tienen que expresarse a través de los medios de comunicación para explicar. El poder judicial no. Es bastante más oscuro. Uno, en el caso de Delgado u otros jueces, lo conocen, pero la enorme mayoría no se sabe quiénes son. Cómo piensan, cómo fundamentan lo que explican. Y yo estoy convencido que en la República una de las mayores deudas que hay es la discusión sobre el Poder Judicial y qué se pretende, no solo a la hora de dotarlos de medios para que puedan funcionar físicamente, sino saber cuál es el criterio de los jueces. Así que, entre otras cosas, y la coyuntura, hablamos con Federico Delgado. Doctor, ¿qué haces? Placer verte. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Permiso. Por favor. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Creo que la última vez yo te dije que yo tengo la impresión de que el Poder Judicial tiene resabios monárquicos en la Argentina. Sí. Es un poco. Muchos. Y tiene una, con lo que decís vos de mostrarnos, de dar la cara, hay un déficit ahí, que también es una zona de confort, que es medio loco esto, que en el siglo de las comunicaciones recién el Poder Judicial tenga, o el sistema judicial, el Ministerio Público en general, tengan pequeñas ventanas de relación con la gente, pero que todavía resistimos mucho una necesidad que es un aliento democratizante, ¿no? Que permita que circule el olor de la democracia por los pasillos de los tribunales. Me parece que es una gran cuenta pendiente y que lo primero que habría que hacer, me parece a mí, es profesionalizar la relación con ustedes, con los medios de comunicación. Claro. Terminar con el off the record. Me parece que el off the record no le hace bien ni a los periodistas, ni a la verdad, ni a los editores, ni a los judiciales, porque se mezclan las relaciones personales, los odios, las pasiones. La información, en vez de es un producto público, la información judicial, claro, queda parcializada, entonces pues cada cual toma lo que le conviene. Parece que uno de los caminos más grandes que más rápido nos va a llevar a reconciliarnos con la sociedad, con la gente en general, entre otras cosas, es permitir que la democracia a través de la luz pública ingrese de verdad a los tribunales. Yo creo que habría que poner la verdad, un tipo que a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde, y las horas que sean necesarias, se pare en una oficina judicial, atiende universalmente a 50 periodistas, 60, lo que sea, que cuente lo que puede contar, y que después la relación sea directamente en on o a través de su oficina. Muy interesante. Pero me parece que es tiempo de hacerlo porque yo creo que muchas de las cosas que pasan o las representaciones que tenemos de la justicia, no estoy defendiendo a nadie, vos sabés bien que no defiendo a nadie, soy muy crítico del sistema que integro, pero me parece que hay muchas cosas que se podrán mejorar sincerando la relación con los medios de comunicación, que aparte es una relación que está instalada, es un matrimonio que no se puede divorciar porque estamos en una mutación de nuestra vida donde los medios de comunicación nos cambiaron a todos. Y aparte digo, cuando estudiamos nosotros dos en la escuela secundaria, decíamos que uno de los principios de la República era la periodicidad en su función, la publicidad. Hoy la publicidad está intermediada por nosotros, o sea, no hay vuelta, o sea, una sentencia pública, o sea, un edicto. No hay modo. No, es nada, ¿no? La mediación entre la sociedad y las instituciones es a través de los mass media o de los distintos medios, dispositivos que hay de comunicación. Yo estoy leyendo bastante, con mucho interés. Hay un paradigma que se llama renta universal, que son unos catalanes que están tratando de pensar cómo hacer para que no haya tantos pobres en el mundo sin afectar el derecho de propiedad. Y además es una especie de socialismo republicano bastante interesante, pero justamente están todo el tiempo trabajando en los vasos comunicantes que tiene que haber entre las instituciones y la gente, las instituciones y los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es como una savia, digamos. Uno se alimenta del otro. Y si no nos alimentamos recíprocamente, los que integramos el sistema de toma de decisiones y las personas que son el propio cimiento de eso, claro, estamos sonados, se producen tremendas grietas o tremendos orificios que después se van llenando con parches que lo que hacen es dañar a los dos
y generar desconfianza. Claro. Digamos, entonces nosotros creemos que las instituciones nos aplastan y las instituciones creen que la sociedad las aplasta. Y en realidad es una locura porque ninguna de las dos partes puede vivir sin la otra. Creo que la separación debería ser solamente analítica y no pensarlo como dos edificios diferentes. Federico, casi hagamos un poco de docencia, ¿no? Digo, porque muchos tenemos... ¿Cuánto dura un juicio? Primero hay que aclarar que tenemos distintas naturalezas que son un juicio oral, un juicio civil, un juicio laboral, un juicio penal, pero digo, los códigos establecen plazos. Sí, claro. Absolutos, que son... te explican en la facultad, son plazos ordenatorios, por lo cual el juez puede hacer lo que quiera. Pero ¿cuánto debería un juicio normalmente durar? Y si uno se atiende a la lógica del Código de Procedimientos, te dice que, por ejemplo, creo que son 6 meses después de la declaración indagatoria tiene que terminar la instrucción, digamos. El tema acá es cultural, Luis. Me encanta que haya propuestas que están circulando todo el tiempo de cambiar las leyes de enjuiciamiento, hay propuestas maravillosas de cambiar la Constitución, de mejorar las instituciones, hay terribles debates sobre todo eso, pero seguimos sin discutir lo que yo llamo el homo judicial, es decir, la persona que tiene que operar con las normas. Y las personas esas son la propia burocracia, pero también los abogados. Digamos, es toda una gran comunidad que tiene que aprender de alguna manera a relacionarse de otro modo con las leyes. Las leyes generalmente son caminos que prohíben y trazan senderos para hacer cosas. La Argentina es el único lugar donde la ley es un mecanismo que no se puede hacer nada. Si quiero abrir un kiosco, bueno, no se puede porque falta la regulación. Bueno, quiero hacer un juicio rápido, bueno, no se puede porque hasta que no contesta la demanda viene la nulidad. Bueno, quiero hacer un juicio por corrupción rápido, no se puede porque entonces el imputado que tiene derechos, que esto, que el otro. Es el único país del mundo, o uno de los pocos, donde las leyes, que son mecanismos para que podamos hacer las cosas de una manera regular, previsible, claro, e igualitaria, ordenada, ¿no? Se transforman en ramas que no te dejan pasar caminando, que vas tropezando por tu camino. Entonces, eso es un tema cultural. Eso hay que discutir cómo se enseña la abogacía, hay que discutir cómo se ejerce la abogacía y hay que discutir hacia dentro de los tribunales cómo hacemos para que nosotros, los judiciales, por empezar, nos humanicemos. Digamos, empecemos a ponerle emociones al trabajo. Que, digamos, si no, es imposible. Si uno piensa que tiene papeles, si vos ahora estás pensando en un reportaje de un tipo que no puede salir nunca bien, digamos. No, claro. Si uno si no se conecta con el trabajo, y me parece que hay que trabajar en esas partes, en las emociones, hay que hacer un laburo que yo creo que no se faltan demasiada consultoría, ni muchos proyectos, sino me parece que hay que mirar desde otro lugar, porque desde que yo entré a tribunales venimos cambiando leyes que van a solucionar nuestra vida, yo diría 2 o 3 o 4 por año, esas estructurales. Y sin embargo la cosa no termina de cambiar. Viste que los consejos, yo soy sartreano en esto, que uno en realidad busca un consejo cuando tiene una decisión tomada y va y le pide al que piensa parecido. ¿Sí? Yo quiero ser fiscal, voy y hablo con Federico Delgado, es que vivo. Pero digo, ¿recomendarías estudiar Derecho a un pibe que está en la duda? ¿Te parece que es una carrera que todavía sigue teniendo una posibilidad de satisfacer algo más interesante que una mera rentabilidad? Sí, y también le voy a contestar con Sartre. Somos responsables también de lo que no elegimos. Por eso les diría, vayan a estudiar abogacía. Me parece que sí. Hay lugares todavía en Argentina donde estudiar abogacía es una aventura maravillosa. Hay muchos chicos que tienen una frescura y tienen inquietudes que son impresionantes. Yo el otro día fuimos con un amigo de una charla en la Universidad del Conurbano y había una chica trans que dio una clase sobre globalización, interdependencia mundial y cómo eso impactaba en las posibilidades de tener en la Argentina un sistema institucional razonablemente serio que nos dejó de boca abiertos. Digamos, hay gente todavía que lo que pasa es que hay que crear las condiciones para que esa gente llegue. Es responsabilidad más nuestra, digo, de los que estamos dentro del Estado y también de los ciudadanos, pero hay que hacer que esa gente llegue. Hay chicos que tienen, vos ves a veces trabajos de exámenes, monografías, que tienen ideas pero muy atractivas. El tema es que después, cuando quieren ponerse un movimiento en la vida pública, en la esfera pública, ahí empiezan los problemas. Cuando empezamos a ver qué condiciones hay que cumplir para ingresar al Estado, qué condiciones hay que cumplir para ser un abogado exitoso, qué condiciones hay que cumplir para ser un periodista exitoso. Ahí es cuando empiezan los problemas. Hay que ser muy duro a veces emocionalmente, hay que tener muy claro lo que uno quiere hacer, si no van quedando en el camino. Claro, pues los otros días alguien que me preguntaba, me dice, ¿pero conviene ser abogado? ¿Se gana guita? Yo dije, bueno, qué sé yo, digo. Eso, claro, ese es un problema. Digamos. Si empezamos con esa, es un problema, ¿no? Claro, y sí, la verdad que es un problema. Yo creo que es una vocación
El trabajo del abogado debería ser pensar cómo diseñar la arquitectura en una sociedad y tratar de pensar mecanismos para ver cómo la gente vive mejor. Digamos, crear reglas, mirar cuál funciona, cuál no funciona, mirar las costumbres, los hábitos. El trabajo es apasionante, porque es maravilloso. El tema es que hay que crear condiciones para que eso se pueda hacer de verdad. Y que también es una responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque si el sistema funciona mal, no deja de expresarnos. Claro. Hay responsabilidades diferentes, ahora, claramente. Defiende un poco el derecho, ¿no? Pongámonos marxistas ahora. ¿Es una mera técnica de regulación social el derecho? No lo creo, no lo creo. Me parece que es algo bastante más. Es verdad que desde una perspectiva marxista podemos pensar que el derecho siempre va a expresar algunas relaciones de poder, pero también va a marcar los caminos para cambiarla. ¿Para qué sirve el derecho? ¿Es un ordenatorio, digamos, pongámonos también naif, sí, es un ordenatorio para que digas mi derecho termina donde empieza el otro y para que no haya invasión y que se garantice la esencia de la libertad? ¿O es una invasión de la libertad para imponer un concepto de poder? Yo creo que en un esquema republicano donde la idea es fundar la libertad y que podamos ser libres sin ningún señorío de un tercero, no una libertad que empieza donde termina la tuya, no, eso no. La libertad como no dominación. Yo creo que el derecho es el lenguaje de la República. Primero porque nos va a dotar a nosotros de algunas protecciones desde que nacemos. Chance de ser libres, chance de trabajar, chance de pensar lo que querramos, chance de hablar con quien querramos, los derechos civiles y políticos, ¿verdad? Y además me parece que el derecho es lo único que va a permitir construir algunos mojones que cuando se nos viene alguna ola grande no nos arrastre y podamos repelerla y que el agua pase. Ese es el trabajo de las instituciones, crear instituciones. Pensé que solo eso... La modernidad nos enseñó que eso se puede hacer con el derecho. Si no, se puede hacer con poder físico, claro, o con poder económico. El derecho, aún con todos sus problemas, no deja de ser un mecanismo de una igualdad relativa. El tema es que después hay que trabajar para que esos mecanismos de igualdad, los humanos no los torzamos, no los usemos mal, no los usemos en provecho propio, pero tiene que ver también con una cuestión muy nuestra, ¿no? Con la relación que establezcamos con esas reglas. Pero yo sigo pensando que el derecho tiene un componente libertario muy, pero muy amplio, siempre que pensemos en esquemas republicanos, porque la dictadura tenía un derecho, era el derecho del régimen, claro, pero un derecho que nos mataba. Ahora digo, vos mismo has dicho, en la cárcel está llena de gente preso y demás, hay una ley clase A para los más ricos y una ley clase J para el que menos tiene. Hay una aplicación de la ley que tiene una perspectiva de clase, digamos, que es muy cruel con los más vulnerables y es muy benévola con los que más poder tienen económico, político, simbólico. Me gusta la expresión, te la voy a robar. Hay una aplicación de la ley que tiene perspectiva de clase, claramente. Me parece que ese es el problema. Y es un modo cultural. Es un modo cultural. Digamos, y muchas de esas perspectivas de clase las estamos viendo por la discusión que se desató hace un par de años con las prisiones preventivas de los exfuncionarios kirchneristas. Si eso no hubiese pasado, no hubiésemos discutido estas cosas. O sea, las discutías vos por una cuestión de formación, las discutía yo porque lo veía todos los días, pero el gran público no se enteraba de eso. No se enteraba que la prisión preventiva en nuestro país puede funcionar como pena anticipada, lo cual es una locura, porque somos seres humanos, digamos. Explícame por qué, porque digo, viste que después entra la discusión. Y bueno, si el tipo está sospechado, no, que vaya preso, que vaya preso. Es terrible, es un tiro en los pies eso. Claro, es un tiro en los pies, es escupir para arriba. Nacemos con algo maravilloso. Cualquier bebé nace dotado de derechos y nace de un estado jurídico de inocencia. Es inocente. Para que eso se destruya, que es algo muy grave, porque la chance de tu vida pasa por tu inocencia. Trabajar, emparejarte, tener amigos, fundar empresas, ser un profesional exitoso, tenés que ser inocente. Y eso tiene que ser algo muy, muy difícil de romper. ¿Cómo se rompe? Bueno, se rompe por una sentencia. Y una sentencia supone un juicio justo que tiene que empezar y terminar. Entonces, ojo con que en el medio de ese proceso haya algún mecanismo que funcione como si hubo un juicio cuando uno lo hubo. Porque aunque después te digan que sos inocente, tu vida cambió para siempre. Esa es la prisión preventiva, ¿no? O sea, es la prisión preventiva. Anticipada como... Ahora, digo, lo banalizo, ¿eh? Sí. Entro acá, me afano la mesa, están las cámaras, se ven, me afano la... ¿Y yo tengo que esperar todo el juicio para mandarlo, para que me metan preso? Y bueno, porque ahí el problema es nuestro, es de los judiciales. Es que no puede ser que para esos casos tardemos lo que tardamos. O sea, no hay que adelantar... Para mí no tiene que pagarlo el imputado. El tipo que está filmado robándose la mesa no tiene que pagar con prisión preventiva la mora de la institución. Es la institución
la que tiene que ponerse las pilas y hacer eso rápido, porque ahí yo coincido con el reclamo popular. ¿Cómo puede ser que cosas que están muy claras tarden 3, 4, 5 años? Es inconcebible, pero no hay modo de defenderlo. Y es mentira que la complejidad no, porque todo se puede hacer, se pueden respetar los derechos del imputado, pero también los de la sociedad que quiere que los delitos se descubran. ¿Por qué tarda 3 o 4 años? No, yo creo que es esto de los plazos y creo que es una inercia que tiene que ver con el homo judicial, con cómo nos enseñan, con un modo cultural de acercarnos a los conflictos que hacen que las cosas tarden de un modo que no hay explicación racional. No hay explicación racional. Yo te cuento, ¿puedo contar un caso que me pasa a mí? Obvio. Nosotros tenemos que relacionarnos con un imputado que está en una ciudad que está a 500 kilómetros de Buenos Aires. Tiene que venir. Hace 15 días que estamos pensando cómo hacer para que no tenga que venir, no solo por el gasto de dinero que supone un viaje para una entrevista de 10 minutos, sino porque es muy difícil que un preso pueda trasladarse en un día. Siempre hay problemas de voto a Comodoro Pi. Imagínate, desde esta ciudad hasta que puede pasar 2 semanas. Entonces pensamos en hacer un Skype. Con el defensor que preste conformidad, con el preso que preste conformidad, digamos, hacemos un Skype, nos vemos, un escribano da fe, no hay problema. Cuando hablamos con la cárcel nos dicen, no tenemos Skype nosotros, usted no tiene internet, no podemos usarla. ¿Y cómo se podría hacer? No, habría que ir de acá a 100 kilómetros, que entonces sí tenemos, la podemos coordinar. Esas pequeñas cosas son las que hacen que los juicios tarden. El juicio de Cristina, trasladado en carretilla, que lo vimos todos, desde el Tribunal Oral a la Corte Suprema, esas son las cosas que hacen que los juicios tarden. A veces uno piensa que no, que entonces que un lado la grieta, el otro lado presiona, y los jueces, y acá y allá. Obvio que algo de eso debe haber, siempre se mezcla el barro de la historia. Pero hay muchos microcomportamientos que están terriblemente naturalizados. ¿De qué no importa dónde ni quién, pero de qué lo acusan a este que está a 500 kilómetros? Este hombre está preso por un robo agravado y nosotros está acá porque tenía teléfonos celulares que los había adulterado, que está bueno contarlo para mostrar irracionalidades. Tener un teléfono celular robado y haberlo alterado tiene la misma pena que el enriquecimiento ilícito. Digo, porque entonces ahí empiezas a ver por qué las cosas no funcionan. Otra vez cuando yo fui, que vos presentaste el código, el proyecto Borinsky, recoge esas cosas, esas irracionalidades. No puede ser que muchos periodistas me preguntaban, ¿cómo puede ser que López solo 6 años? Entonces, primero que claramente hay escalas penales que tienen esta perspectiva de clase que también la aplicación de la ley las tiene. Pero además mirá qué irracionalidad. Yo tengo un teléfono celular adulterado, ese, para vender y tengo una pena que es muy similar a la que puedo tener, enriquecerme ilícitamente en mi trabajo como fiscal. Digamos, ahí te das cuenta que hay cosas que no le hemos prestado la atención que hay que prestarles y que por no prestar atención a esas cosas, después de muchos años, vivimos lo que estamos viviendo. Digamos, ¿y qué vas a resolver con el hombre del...? No lo sé, porque no podemos hacer Skype, traerlo 500 kilómetros es un desgaste de dinero y de recursos que no se puede creer, viajar nosotros no podemos, porque tenemos que mandar un exhorto, es muy literario. De algún modo el exhorto hasta que va... Y tenemos que ir nosotros en el auto, que nos autoricen a entrevistarlo, realmente es muy vetusto. ¿Indagatoria? Sí. Que encima capaz que vas y se niega a declarar. Absolutamente, exactamente. O sea, te viajaste los 500 kilómetros o te lo trajiste 500 kilómetros. Llega y dice... Pero esto también nos pasa cuando tenemos que pedir un exhorto a Suiza para saber si José Pérez es el titular real de tal empresa. Digamos, por eso hay que pensar de verdad el sistema. Digamos, yo parezco un loco en una plaza, pero hay que pensar el sistema de verdad, porque estas cosas son las que no prestamos atención. Por eso digo, hay que democratizar, hay que cambiar culturalmente y algunas reglas hay que rehacerlas, porque son muy vetustas. No puede ser que tengamos estos problemas. Vos dijiste con toda razón, cuando se presenta esta queja en el expediente Cristina, Vialidad, salen la carretilla con los expedientes. Yo no sé si lo contamos al aire, yo siempre te lo cuento fuera del micrófono porque fue una de las cosas que me tocó hacer cuando empecé a trabajar en el tribunal con Berti, que es coser. A mí también. Se cosen los escritorios al día de hoy. Contame la historia de por qué se cosen los escritorios. Porque un juez de la corte llamada Repeto, esta es la historia que yo mamé en tribunales, ¿no? Habría que un historiador chequearla, pero es la que circula. Es la que circula, es que un señor creo que era Repeto de apellido, que era juez de la corte hace muchísimos años, en otro siglo, se cortó con un ganchito. Entonces ordenó que se cosan los expedientes. Eso nos contaban cuando entramos al tribunal, nosotros decíamos 18 años, y che, era década del 90, coser expedientes, ¿te parece? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Tipo un chiquito, ¿por qué? Hasta que venía el más viejo del juzgado y decía, bueno, muchachos, la verdad, tienen razón, hay que hacerlo, y esto empezó y venía toda la historia. Pero digo, ¿y no están digitalizados los expedientes? Algunos fueron, sí.
otros no. Pasan cosas como que y pasan irracionalidades, ya que estamos. El Poder Judicial tiene un sistema de notificación electrónica que vos podés ver tu expediente y el Ministerio Público otro. Con lo cual, vos, abogado, estás medio destinado a volverte loco. Entendémoslo porque si no, por ahí hay muchos que no siguen. No, claro. El proceso penal tiene cuanto menos dos funcionarios fundamentales. Sí, el juez y el fiscal, el Ministerio Público y los jueces. Uno habla en italiano y el otro en inglés. ¿Tienen dos sistemas distintos? Sí. Pero ahí se chorearon informáticos. Para licitar el coso. Yo no creo que sea... Mira, no voy a decir que no. Pero no creo que sea eso. Recién ahora los estamos ajustando. Recién ahora se está ajustando. Entonces vos, no es increíble. Por ejemplo, los jueces notifican electrónicamente a los abogados, quiere decir, les cuentan qué pasa en el expediente. A las fiscalías todavía tienen que mandar la carpeta porque no todas tenemos el sistema actualizado. Esas pequeñas cosas, vos haces la cuenta durante un año, el tiempo que perdiste, en el exhorto a 500 kilómetros, en la cédula que no vino, en la notificación electrónica que no funcionó, en el telegrama que no fue, en el expediente que llovía como llovía la semana pasada y no podías trasladarlo con la carretilla porque se mojan, o en el auto del servicio penitenciario que le dijiste tráigame el preso en el primer camión, que significa que tiene que estar a las 7:30 de la mañana en tribunales y llega promedio a las 3 de la tarde, porque siempre pasa algo. Digamos, si a todo eso le sumás las taras que tenemos nosotros, los judiciales, es imposible que funcione. Imagínate si usaría 6 meses de haber sido indagado. Pero eso me parece que es cuestión de ocuparse. Digo, tampoco no quiero ser pesimista, porque eso es cuestión de ocuparse. Sentarse en una mesa, 5 tipos y decir, che, bueno, ¿cómo hacemos? Para agregar una anécdota más, y antes de hablar de temas así más decandentes, me decía un juez penal que hubo una jueza que se dio cuenta que ninguno de los patrulleros que traslada, ni autos que traslada a los presos, tenía la BTV hecha. Ah, claro. Entonces le mandó pero todos al mismo tiempo. O sea, obviamente no hubo traslado. Ese día no hubo traslado de preso. Ese día y el día siguiente. Digamos, esto pasa. Sí, absolutamente. Absolutamente, porque además los judiciales tenemos un problema, me parece que nos cuesta mucho a veces conectarnos con la realidad, con lo que pasa. No es un problema menor, quiero decirte. No, para nada. No lo estoy minimizando. Nos conectamos con el expediente, con los papeles, con los libros, en un clima muy especial que se genera dentro de los tribunales. Yo en mi libro lo describí, cómo caminan los jueces de primera instancia, son diferentes los camaristas y a los de la corte, es todo diferente. Hay como una especie de lenguaje corporal que encorseta a los sujetos y nos vuelve, yo lo llamo el síndrome del termo, vivimos como en un termo. Entonces después pasa, el juez se aviva y seguramente con mucha buena fe dice, che, no puede ser, hay que hacer la verificación, pero claro, en el arranque de buena fe mandó a todos. Y esa acción muy noble tiene una consecuencia no querida ni reconocida, que es parar 2 días el sistema judicial. Sí, pasa eso. Y eso pasa a veces porque nos falta a veces conexión con la realidad. Nos falta conexión con la realidad porque es lo que empezamos. Contame, Federico, ¿cómo vivís esta discusión del mal llamado garantismo, el abolicionismo contra la mano dura? A ver, digámoslo, fíjate que pendulamos. Bloomberg, sí, aumentemos las penas, que con esto solucionamos, a la otra que es el delincuente es tal porque la sociedad es corresponsable de todo esto. Sí, a mí me parece que es una discusión que no se me ocurre cómo calificarla así, pero es una discusión que no debería darse en esos términos. Gracias al pedo, ¿no? Básicamente. Claro. Me parece que no tiene mucho color la discusión. Primero porque las garantías no las elegimos nosotros, nos las da la Constitución, gracias a Dios. ¿No? Y me parece que el castigo tiene que existir, porque si no, una sociedad, ¿cómo definimos qué está bien y qué está mal? Hay que castigar al malo y premiar al bueno. Si no, no hay convivencia posible. Eso me parece que estamos todos también de acuerdo. Para castigarnos tiene que haber un camino, para que no nos castiguen de un cachetazo, que todos nos hagan un juicio. Para eso están las garantías. Ahora, después, lo que es otro problema es qué hacemos con las sociedades que fabrican miseria, fabrican violencia y solo la resuelven con prisión. Y ahí nace esta discusión del garantismo, de la mano dura, que parece que no tiene mucho que ver. Garantías, por suerte, hay y para todos. Se aplican mejor o peor, pero existen. Juicios tiene que haber siempre, castigo también. Me parece que hay que prestar mucha atención a cómo fabricamos violencia, pobreza y miseria, porque eso es una fuente, no puede ser otra cosa que fuente de conflictos. Pero los filósofos clásicos llamaban fuente de discordia. El otro día leía, no me acuerdo que era Anthony Domenech, uno de esos, que decía que justamente la sociedad, era Marx, citaba a Marx, perdón, que decía que la sociedad, era un debate, el tipo comparaba cartas de Marx y Hegel y decía que el nacimiento del populacho, lo que
serían los desclasados o el proletariado, es una responsabilidad ineludible de la sociedad. Que la sociedad, cuando reconoce eso, lo peor que puede hacer es sancionarla solamente con prisión, porque es responder siempre con más violencia. Hay un problema ahí estructural, que la propia sociedad está fabricando lo que después le patea los tobillos. Ahora, lo que a veces nosotros hacemos, ¿no?, de contar algunas situaciones, un tipo que fue condenado 2 veces a violación, es dejado libre en una libertad anticipada y vuelve a violar. Y esto es que los jueces no ven. Existir existe, pero obvio. Pasa. Pero ¿cuánto de grave, cuánto de repetitivo es, cuánto de extraordinario es? No, no es muy extraordinario porque el castigo, tal como está pensado en la Constitución, ha fracasado. Acá y en todo el mundo. La prisión, como mecanismo de castigo, fracasó. No quiere decir que no tiene que haber prisión, tiene que haber castigo, pero no solamente. Luis, tener 15 tipos encerrados en una habitación de 10 por 10, las 24 horas del día mirándose la cara, 1, 2 años, ¿qué puede salir de ahí? Un monstruo. Un monstruo. La vieja película Pasajero, una pesadilla, era... Sí, claro. Digamos, es terrible, es muy difícil. A mí me parece que la verdad, tenemos que discutir cómo castigamos. Hay que castigar, sí, pero por ahí hay que pensar en el trabajo, hay que pensar en un sistema que sea semicerrado, y hay que pensar que el tipo que entra a prisión tenga una chance de salir, de escaparse de la causa que lo llevó a eso. Si el tipo entró por violador y va a ser violado sistemáticamente 10 años, cuando salga, ¿qué va a hacer? Claro. Si entró por ladrón o entró por traficante de drogas y dentro de la cárcel va a comprar o vender drogas, ¿qué va a hacer cuando salga? Obvio. Me parece que lo que hay que sincerar es el castigo y no ha funcionado como fue pensado en algún momento. Entonces también hay que ser un poco más humilde. Eso nos pasa a los abogados, que nos parece que sabemos todo. Y hay que abrirse a otros espacios, hay que hablar más con psicólogos, hay que hablar con la neurociencia, hay que hablar con sociólogos, hay que hablar con tipos que han pensado y han estudiado cómo funciona de verdad el entramado de las prisiones y del castigo. ¿Qué tengo que hacer? Pregunta también, medio facha pregunta, pero bueno. ¿Qué tengo que hacer yo en la Argentina para quedarme adentro toda mi vida? ¿Qué delito debo cometer para que sea perpetuo? Y tenés que haber cometido un homicidio agravado, pero después llega un momento que nos quedamos sin espacio temporal para la pena, digamos. Pero lo que se puede hacer es lo que le pasa a Roelo Puig, que dicen que no ha sido resocializado. De delincuente pasa a loco, es eso. Vamos a hacer en televisión. Sí. Pasamos de delincuente a loco, a peligroso. En la Argentina no existe la indeterminación de la pena. O sea, no puede, ¿cómo te dice? Pena perpetua. En España, por ejemplo, suma aritmética. 500 años de prisión, claro. Silingo, 500 años de prisión. ¿Y por qué eso? ¿Está bien, está mal? No lo sé. No sé si tiene sentido, porque ¿quién va a vivir 500 años? No sé si tiene sentido. A mí me parece que el castigo tiene sentido para que el tipo pueda volver, de algún modo. Más tiempo, menos tiempo. Si no, es excluirlo. Yo creo que es o matamos por goteo, o matamos por guillotina, o de verdad tratamos de crear un sistema un sistema de encuentros. Vivir en sociedad es un sistema de encuentros, es encontrarnos. Bueno, el que se desencontró hay que castigarlo por lo que hizo, porque nos ofendió a todos, pero después de eso hay que crear un mecanismo para que se vuelva a encontrar. La pena por goteo es la pena perpetua. La pena por goteo, pudrirte en prisión. Eso es morir por goteo. Asumo que muchos de los que nos están viendo decían, un tipo que viola a un pibe o 2 pibes y después lo mata, no tiene que salir nunca más a la calle. Y es probable pero puede cumplir una función distinta que estar encerrado en una habitación de 2x2, 35.000 años. Aún dentro del sistema de castigo puede tener una función diferente. Sí. Yo creo que hay que encontrar la función. Apilar en habitaciones cerradas, ya vemos dónde nos llevó. A nosotros, a los norteamericanos, a los españoles, a los italianos, digamos, podemos ir a cualquier tipo de sociedad occidental y vemos que el encierro de amontonar en cárceles creó monstruos, como bien decís vos. Por ahí hay que pensar, yo empecé a pensar en otros países que tienen otro tipo de experiencias para relacionarse con el castigo. Con el castigo, porque no dejan es mentira que no se castiga. Se castiga, pero se castiga de un modo que nos sirva a todos. Ya te lo pregunté la otra vez, pero lo reactualizó Zaffaroni esta semana hablando de presos políticos, ¿no? Él dijo hay que hacer una ley, y creo que Alberto Fernández discutir y todo esto. ¿Hay preso político en Argentina? A mí me parece que la categoría de preso político sobre todo en la Argentina, tiene un plus muy importante, muy específico y que tiene que ver con las personas que son perseguidas por el gobierno de facto. A mí me parece que es una categoría muy restrictiva
y yo no, me parece que no creo que haya presos políticos, en el sentido que estoy pensando de los que son perseguidos por un régimen, una dictadura que sale a cazar opositores, dictadura versus demócratas. No creo que esté esa discusión. Es probable que haya juicios injustos, porque la Argentina tiene un sistema judicial sospechado, tiene un sistema judicial con muchos problemas y que es bastante injusto, y eso el indicador es la percepción que tenemos nomás los ciudadanos de eso. Entonces me parece que sí, que puede haber juicios injustos, pero no creo que haya presos políticos. Y más general, ¿qué te pasa con Zaffaroni? Digo, cuando yo estudiaba era... No, Zaffaroni para mí es un intelectual de otro mundo, que esto que dice de la ley de revisión, yo por haber sido alumno de Zaffaroni y haberlo leído y alguna vez haber discutido con él en ámbitos académicos, me imagino por dónde viene. ¿Por dónde te pasó? Me parece que Argentina tiene un problema grande con que nosotros nos olvidamos cuando los juicios pasan, pero mucha gente percibe que tuvo un juicio injusto y va a buscar una solución al sistema interamericano de derechos humanos. Eso significa que el Estado argentino empieza a ser juzgado por la comunidad interamericana y se examina el juicio no analizando lo que son los jueces, sino al Estado. En general, eso termina con muchas condenas al Estado argentino. El Estado argentino termina condenado por no haber hecho bien su trabajo, digamos así. Eso cuesta plata, cuesta recursos, cuesta un montón de cosas. Zaffaroni integra ese tribunal. Es probable que lo que está planteando sea algún mecanismo para evitar el ingreso de algunos casos, y muchos que no conocemos, de gatillo fácil, de violencia policial, que van todo el tiempo al sistema interamericano y que generan costos económicos, humanos y de tiempo y de prestigio internacional muy fuertes en la Argentina. Yo me imagino, que alguna vez lo hablé con él en alguna instancia académica, que viene por ese lado. Más que la ley de yo creo que sí, creo que hubo, por la propia dinámica que tiene el debate público en la Argentina y por lo acotado que es, y parece que todo fuese Boca River o Newell's sí, claro, y Central, dijo, entonces es una ley para revisar los juicios de los kirchneristas porque Zaffaroni simpatiza. Yo creo que eso no lo dijo en esos términos, y me parece, no soy un exégeta de él, ¿no? Pero porque alguna vez puedo completar lo que escuché con lo que alguna vez leí, incluso hablé con él, me parece que tiene que ver con una cosa estructural, porque Zaffaroni tiene que sería un día lindo que lo puedan escuchar por televisión, tiene un diagnóstico que uno puede compartir o no, pero lo que él llama la esquizofrenia institucional argentina. Él hace una descripción de nuestro diseño institucional y que concluye que nunca puede terminar nada bien, y tiene una propuesta para cambiarlo. A los que fuimos alumnos de él nos lo viene diciendo hace un montón de años, pero me parece que muchas cosas que dice las dice sueltas, son decodificadas de este modo, pero que se inscriben en esa preocupación un poco más global que tiene que ver con pensar nuestro organigrama institucional, que por ejemplo para un juez tiene una irracionalidad tan grande, claro, como que cualquier juez de la Argentina se levanta con la pata izquierda y puede declarar inconstitucional un decreto que firmó el presidente Macri. Lo puede hacer un juez de Paz, lo puede hacer un juez de Río Gallegos, un juez de Jujuy, un juez donde quiera. Y lo puede hacer y porque lo puede hacer. Digamos, esas son cosas que en sociedades complejas, de un modo, son difíciles para que la vida pública pueda funcionar. ¿Y qué pensás de los que creen que el mal del sistema de castigo al delito? Pues está bueno recalcar esto, el derecho penal no viene a prevenir. No. O sea, no, es un error, digamos, esta cosa, digamos. Pero digo, sí se ocupa el castigo de derecho producido, pero que el sistema pésimo de castigo en la Argentina tiene que ver con el zaffaronismo. No lo sé, que como que no funciona por la corriente zaffaroniana de jueces, fiscales y empleados. No lo sé, porque los libros de Zaffaroni yo nunca leí que no había que castigar. Al contrario. De hecho, para aplicar penas más graves en delitos de lesa humanidad, mucho tiempo usamos teorías de Zaffaroni. Yo no sé, me parece que hay un hiato muy fuerte entre... Me parece que Zaffaroni es más comentado que leído, como pasa con tantos autores de mucho calibre, digamos. Pasa como con Maquiavelo, ¿no? Todo el mundo cree que maquiavélico es un adjetivo peyorativo y todo el mundo habla de Maquiavelo y la verdad que los que lo hemos leído no somos muchos. Yo no quiero comparar, pero me parece que con muchos autores pasa eso, ¿no? Se habla más de ellos sin haberlos leído. Parece que pasa un poco de eso, porque si no sería fácil. Cambiamos en la Facultad de Derecho, sacamos las cátedras de Zaffaroni, o los que son neozaffaronianos, ponemos del otro lado y en 5 años tenemos abogados que van a ser maravillosos y se soluciona el sistema penal. No sería. Y en la UBA además ahí tiene la famosa libertad de cátedra, ¿no? Que hay zaffaronianos, hay varias cátedras. Y me parece que el problema, ojalá fuese solamente eso. Los sofistas decían que la justicia
era lo que el poderoso decía que es. Y sí, claro. ¿Es? Yo creo que no debería ser, pero en muchos casos es. El sistema judicial muchas veces funciona como un apéndice del poder, no solo que reproduce relaciones de poder, que eso me parece que sí, que es así, sino que además se comporta con el poder de un modo muy singular, digamos, garantizando los caprichos del poder, el castigo de determinadas personas, la tolerancia hacia otras, ganar tiempo en otros casos, y después todo se da vuelta cuando cambia el poder, que es la historia de las transiciones argentinas, al menos desde el 55 en adelante, ¿no? Que es un tema interesante, ¿no? Porque ahí aparece de vuelta la profesión muy vapuleada, que es la profesión de abogado. Obvio. O sea, obvio. esta historia de defender cualquier cosa, decís blanco, decís negro. Digamos, el derecho a la defensa es universal y garantizado. Pero digo, ¿cuál es el límite para no caer en la... A mí me parece que el problema grave de la enseñanza de la abogacía y de la aplicación y que después se traduce en la aplicación de la ley es haber despojado a las leyes de componentes morales y éticos. Las leyes son mecanismos para proteger personas, para proteger libertades y garantizar determinados modos de vida. Tiene un componente moral y ético que tiene que ver con las costumbres de esa sociedad en ese momento. Pero me parece que en Argentina le hemos sacado esos componentes y se transforman en llaves, en pinzas, en martillos, en destornilladores. Y después hay buenos plomeros y malos plomeros. Vos podés llamar a un plomero que decís, la pérdida de agua te dice, es acá, rompe un poquito y la arregla. Viene otro que es un poco más pícaro y dice, toca romper todo para ver dónde está la pérdida. Y vos tenés que hacer la cocina de nuevo. Ves que eso pasa un poco con el ejercicio de la abogacía también, y eso tiene que ver con unas fallas estructurales que tienen los programas de estudio de todas las facultades públicas y privadas, que se concentran por ahí demasiado en el componente del aprendizaje del funcionamiento de la ley, y la han despojado de todo ese componente ético y moral que tenía la vieja enciclopedia de otro momento de la historia. Es muy interesante, o sea, no solo el problema es pasar por la facultad y no tener práctica forense, sino... humanizarlo. Claro. Digamos, los abogados trabajan con conflictos humanos. Vos tenés un estudio, viene un tipo que me echaron del trabajo. ¿Y por qué te echaron? Me echaron porque soy comunista. No se puede. Bueno, vos, además de tener la relación laboral que estudiar, vos tenés un componente humano, tenés una persona, puede tener hijos, hermanos, mujer, lo que fuere. Y el tipo tiene un... Entonces, pero si cuando vos te olvidás y solo analizás ese despido en términos de si fue con causa o sin causa, y te olvidás de que todo lo que lo rodea, ahí empiezas a transitar un camino donde la ley pasa a ser un martillo o una tenaza o una pinza. Y ahí parece que estamos en problema. Y además aleja a las personas de la ley, al ciudadano. Porque el ciudadano empieza a desconfiar de la ley, cree que la ley es una especie de enemigo que cuando se te viene encima te cobra impuestos, te lleva el auto con la grúa, te hace una vuelta por el semáforo en rojo. Entonces se crea una relación media esquizofrénica donde nosotros pisoteamos el único mecanismo que nos puede salvar si un día se nos viene la noche. El único. Instinto de supervivencia. El único. Yo siempre digo, es instinto de supervivencia puro. Si no los convence el principio ético moral, convénzanse porque en algún momento pega la vuelta. Obvio, obvio. ¿A qué luce? Yo pensaba, digo, vos te ha tocado estar en juicios con tipos poderosos, en serio. Sí. Imputados, quiero decir, funcionarios, empresarios. ¿A qué luce el momento en que el tipo se sienta, hay que leerle la imputación y ver si acepta el indagatorio o no? Yo creo, es muy difícil establecer, me parece, un criterio. Yo he visto de todo. He visto, por ejemplo, el eminente Macera desafiando al juez, diciéndole, yo sé con quién habla usted, yo sé qué calles camina, mi gente sabe todo. Hoy siento el olor a quemado, pero esto vuelve. Vi ese caso. Vi expresidentes respetando la institución y dando su explicación. He visto ministros desafiantes diciendo no puede ser, ¿cómo pueden hacer esto a mí? Y he visto también personas que vienen quebradas, que es como que les pasó el poder por encima y que cuando llegan a la instancia judicial llegan a veces pidiendo por favor que el juez haga rápido lo que tiene que hacer porque ya no hay más resistencia. ¿Qué pasó? No te tocó estar ahí, me parece. En el de los bolsos de López, ¿no interviniste vos? Como en la instrucción intervine yo. ¿Interviste? Ah, con Rafecas. Claro. López lo quiso agarrar del cuello a Rafecas, la primera indagatoria. Aquella historia cuando llegó Loco. Claro. ¿Existió esa historia? No, era muy compleja. La verdad que es una historia que terminó el juicio, es bastante literaria. Sí, porque era una situación muy violenta, el hombre estaba muy nervioso,
Rafecas demostró un temperamento, digamos, propio de un juez antiguo, digamos, de mesura, y hubo una situación violenta. Después tuvo que intervenir el cuerpo médico forense. Porque el cuento periodístico era que se daba la cabeza contra la pared para... No, no tanto eso, sino que lo que hacía era, primero quería ejercer violencia sobre el juez, pero no con el juez como persona, estaba enojado con el mundo. Entonces lo mandaron a la alcaidía, a la unidad 29, y ahí sí creo que hubo escenas de violencia de ese tipo, y entraron los médicos, y después como de 2 o 3 horas, Rafecas le preguntó a los médicos, díganme por escrito si puedo o no declarar, porque si no puede declarar, hoy no declara, y será cuando tenga que ser. Y los médicos forenses permitieron que declare, dijeron que estaba bien, se negó a declarar, pero fueron, bueno, ahí tenés 4 o 5 horas de nada. Digamos. ¿Esperando qué? ¿Esperando qué? Es relativamente ágil la sentencia, porque digo, elevaron. Más o menos. Yo creo que en el caso López deberíamos llevarlos a las facultades para aprender lo bueno y lo malo del sistema judicial. Primero, pues nos pasaron cosas locas. Buscamos plata en Brasil y estaba acá en Tigre. Segundo, cuando la policía fue y nos chocamos con la plata, ¿no? Hay que hacer la autocrítica. Nos chocamos con la plata porque el vecino Jesús escuchó que sus gallinas estaban cacareando y pensó que era un ladrón. Y llamó a la policía, digamos. Esa es la historia. Ahora, después, cuando la policía va a la casa a ver dónde estaba la plata escondida, encuentra toda una escena del crimen, digamos así, pero no había rastros del dinero. Y es López, el propio López, quien en una declaración dice, no, pero fíjense, porque había un tanque de agua vacío, la tenía guardada ahí. O sea que no solo nos chocamos con la plata, sino que López nos guió hasta el lugar donde estaba. Y después teníamos problemas técnicos terribles. Había que abrir teléfonos y no teníamos tecnología. Y fue López quien le suministró al juez las claves. Entonces, me parece que después sí, se hizo relativamente rápido, es verdad, pero me parece que muestra todo lo bueno y todo lo malo, porque hubo mucha gente que trabajó con mucho compromiso, incluso el tiempo en que se buscaron los bienes de López, Prefectura estuvo buscando 2 años dinero, lo buscó mal, pero buscó. Ahí hace poquitito, sentada Alessandra Menicelli, la esposa de Vido, dijo que vos y el juez no quisieron averiguar el origen de la No, es plata. que no, lo buscamos por los 4 costados. Yo me acuerdo que se hizo de los termos sellados, que había termos sellados, había un pedacito que mandamos los exhortos de Estados Unidos. La respuesta llegó cuando ya estaba el juicio oral. Esa plata había venido de una financiera, creo que era Finansur o algo por el estilo, que ya no existía más cuando el dinero se encontró. Después López, cuando acá en Argentina no es obligación declarar, y menos decir la verdad, el señor dijo, este dinero solo es de la política, y la verdad que no pudimos conectar ninguna, de verdad, pero de verdad, no pudimos conectar nunca esa masa de dinero con algún acto de él como funcionario. Sospechas tuvimos siempre, por ejemplo con Odebrecht, tuvimos muchas sospechas, claro. Pero que la plata venía de... Pero no alcanza la sospecha. No alcanza. No, eso no condenás. No alcanza. Podrás procesar para averiguar. Ni siquiera. Nosotros veíamos algunos movimientos en la causa de Odebrecht que eran compatibles por ahí, que podían tener algún tipo de humo de buen derecho, como decían los viejos abogados. Pero después presas pruebas. Entonces, entre ir por la máxima y tratar de forzar los conceptos o ir por lo que hay, nosotros elegimos la estrategia más conservadora, que me parece que era a largo plazo la que más nos conviene como sociedad, ¿no? Jugar por lo que hay y no por lo que nos parece. ¿Y la idea de que se lo plantaron a López para que...? Eso no lo sabemos. Nosotros hicimos todo un recorrido por las celdas de los teléfonos, las cámaras del peaje y el encendido de los celulares que él tenía. Hicimos todo, reconstruimos todo el movimiento de ese día de él. Y no vimos nunca ni alguna comunicación extraña, y por las cámaras de los peajes no pasó nadie atrás, no ingresó a la casa ninguna persona extraña. Lo único que puede haber pasado es que haya habido algún teléfono que nosotros nunca vimos, y que eso abre la puerta a un universo de cosas que solo sabe López. Ahora, es apasionante porque el caso de López tiene cosas... Yo siempre hago el mismo cuento cuando voy a dar una charla, les pido que levanten la mano todos los que vieron a López tirando los bolsos por los muros. Levanta el 80%, no existió, no hay una sola imagen que diga eso, se ve solo las monjas que no son monjas. Al final, las monjas no eran monjas. Bueno, las monjas sí, no. Yo no entiendo mucho de la jerarquía eclesiástica y los cargos, pero... No eran monjas del todo, pero algo tenían que ver, como, quiero decir, era una clase de monjas que eran un grado inferior a monja, pero nos pasaron cosas que también son muy literarias. Una de las hermanas zafó
porque tenía problemas acústicos, pero tenía 3 teléfonos al lado todo el tiempo. O sea, la sorda tenía 3 teléfonos. Claro, entonces a nosotros siempre nos hizo ruido eso, pero bueno, no se pudo. La hipoacusia dio positiva. Sí, claro, pero la audiometría, quiero decir. pero tenía 3 teléfonos, digamos, qué sé yo, es complejo. Y después ahora absolvieron a una, yo no estuve en el juicio, no puedo hablar, pero la persona que absuelven es una que ingresa a los bolsos al convento a las 3 de la mañana, digamos. La absuelven porque no sabía lo que había Inés, adentro. la hermana Inés, creo sí, que, ¿no? no me acuerdo el nombre, Sí. pero digamos eran altas horas de la madrugada, con urbano, un convento, no un boliche, viene un tipo con un arma, con plata, y la absolvemos. Yo creo que ahí hay problemas para discutir, pero no estoy hablando mal de nadie. Me parece que hay problemas de interpretación de la ley ahí que dan para haber que ver los fundamentos, ¿no? Antes de despedirme, ¿cómo está tu caso? Que durante algún momento estuviste... Yo estoy muy golpeado dentro de la justicia. No quiero hacer un tango porque la verdad que no voy a hacer espacio para eso. Pero no es fácil, no soy un héroe, pero no es fácil la franqueza, no es un camino fácil. Yo elegí ese y me hago cargo de lo que elegí, pero no es sencillo convivir con eso. No es sencillo convivir con eso. Cuando decís estoy complicado, ¿con riesgo que puedan destituirte? Nunca se sabe, porque la Argentina tiene el rasgo de entre lo que las normas dicen y lo que algunos dicen que las normas dicen, hay un hiato que es muy difícil de prever. Claro. Yo trato de trabajar tranquilo y de hacer las cosas lo que mejor me sale, pero como siempre digo, no es nada fácil y yo en los últimos tiempos no he tenido absolutamente nada fácil. En algún momento, en alguna instancia, por ahí podemos charlarlo largo y tendido, no creo que sea ahora el momento, porque esta es otra cosa, pero no es sencillo. No, pero la próxima lo hacemos. Yo estoy sentado frente a un fiscal, conozco, voy al tribunal y todo esto, pero por ahí alguien no. Contame cómo es físicamente tu despacho. Debe tener 3 metros por 2, lo comparto con otra persona y está todo lleno de carteles porque tenemos un mapa de una investigación muy grande y tenemos las paredes ocupadas con eso, con flechas y yo qué sé, empapeladas con hojas A4 impresas en nuestras computadoras. 3x2. Sí, 3x2, 3x3, sí. Más o menos. ¿Y empleados que tenés? Y somos 12. ¿Para cuántas causas más o menos que pasan No, al año no, tengo idea, muchísimas. Más 900, 1000, muchísimas. Más las que van quedando. Sí, muchísimo. Sí, muchísimo. ¿Y? Y ahí estamos. No, por eso me parece que hay que prestar atención a la parte micro, porque si pensamos bien la parte micro, vamos a mejorar la macro. Si seguimos pensando en la macro, me parece que estamos condenados a vivir en esta meseta. Por ser finos, por ser televisivos. Por ser televisivos. Me parece que hay que de verdad empezar a laburar creo que yo quiero hacer. Que la otra vez vine acá y te dije, mi ciclo está cumplido, todo el mundo pensaba que renunciaba. No, yo no quiero ser más fiscal de primera instancia, quiero trabajar en estas cosas. Quiero trabajar en las cosas micro, en los microcomportamientos, en crear estímulos, nuevas reglas. Porque me parece que hay un campo que los argentinos nos merecemos tener una justicia razonablemente autónoma y buena, y eso se puede hacer porque hay mucha gente buena, mucha gente con ganas, hay muchos chicos que tienen unos bríos impresionantes, pero hay que crear condiciones para que puedan desplegarse. Vos podés ser un gran futbolista, pero si te ponen en un equipo de picapiedras no vas a poder lucir nunca. A veces que lo que hay que hacer es que armar el equipo, bien. Bueno, varios compromisos. En unas semanas que vuelvas a charlar más detenidamente solo de esto, porque yo te llevo por todos lados, una de las primeras cosas. Listo. La otra que ya te dice 30.000 veces la pregunta, va 30.001. ¿Se hace justicia o se hace lo que se puede? Se hace lo que se puede. En algunos casos con la mejor onda del mundo y la mayor honestidad intelectual del mundo, en otros no, pero se hace lo que se puede. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo Renta Universal, que es un mecanismo, recomiendo, visiten la página Sin Permiso, que es una página catalana, que es un grupo de personas que tratan de a ver cómo hacemos para que no haya tanta miseria en el mundo sin ir a un neoliberalismo extremo ni sin volver al estalinismo. Cómo hacemos para que en un marco republicano podamos vivir todos juntos relativamente en paz, poder pensar un plan de vida y tratar de ser libres y felices, que para eso vinimos. Sin Permiso es la página. Sinpermiso.com. Sinpermiso.com. A mí sostengo que el libro físico me acompaña. Pero soy casi fetichista con el tema. El libro papel, el libro de... Yo también. ¿Qué 4 o 5 libros están ahí como fetiche que te acompañan? En este momento de mi vida, estoy con Anthony Domenech,
muy fuerte que tiene que ver con esta corriente, con David Casas, que también tiene que ver con esta corriente, y estoy releyendo un libro viejo de Al Weil sobre el Estado en la clave de Hegel, porque me parece que hay que pensar la estatalidad y para eso hay que ir a los padres del Estado y Hegel fue un padre del Estado. Un poquito de ficción. Me comí en los últimos meses toda la saga de Safón. Desde La sombra del viento. Sí, que es impresionante, la recomiendo porque es una explicación magnífica de la Guerra Civil Española, situada en Barcelona, que empieza en principio del siglo XX obviamente y termina en los años 90 con las Olimpiadas. Es maravilloso y al que no se le pianta un lagrimón o se le hace un nudo en las tripas después de leer eso, creo que tiene que volver de vuelta a alguna especie de reencuentro emocional porque terapia, es tremendo. Yo me los devoré. Son 5 libros. El primero, nada más de esa biblioteca maravillosa y demás. El cementerio de los libros olvidados. Exactamente. Maravilloso. ¿Quién no quisiera estar ahí? Así que estamos con Carlos Ruiz Zafón. Sí. Por este lado. Sí. Bueno, un placer verte, de verdad, como siempre. De verdad, un placer venir. Gracias. Esto es Luis Novares Entrevista. Hasta la próxima.